Uno de los grandes problemas que aqueja a la humanidad hoy en día y también a lo largo de la historia es el estrés. La Organización Mundial para la Salud dice que aproximadamente 300 millones de personas sufren de ello y más de 260 millones de personas sufren de ansiedad. Pero ¿existe alguna forma de controlarlo o de manejarlo? Hola, mi nombre es Juan Carlos Castillo y hoy te voy a hablar acerca de cómo mantener el estrés a raya. En Mateo capítulo 6, versículo 25 al versículo 34, Jesús nos da algunas pautas, algunas herramientas, algunas indicaciones para controlar, para manejar el estrés. Jesús le está hablando a una comunidad en el Sermón del Monte que sufre de enfermedades, que sufre económicamente, que sufre discriminación, que sufre religiosamente, que sufre políticamente. Son los considerados carentes, los necesitados. Pero también dentro de ese grupo hay otro tipo de personas que tienen muchos recursos, pero también tienen serios problemas que los han llevado a estar estresados. Y una vez que Jesús les ha dicho cómo se debe vivir, después de replicar de una mejor forma lo que ha hecho Moisés, que es entregar los 10 mandamientos, Jesús ahora les dice cómo poner en práctica la palabra de Dios de tal forma que se viva como personas del reino en la tierra. Entonces, ¿quieres conocer, quieres saber cómo controlar, cómo mantener el estrés a raya? Acompáñame entonces a la palabra de Dios. Como te había dicho anteriormente, o como les había dicho anteriormente, Mateo capítulo 6, versículo 25, entra Jesús diciendo: por tanto os digo, no os preocupéis ni por la comida, ni por la bebida, ni por ninguna cosa. Porque ¿qué es más importante? Todo aquello por lo que ustedes están angustiados, o la vida. Y entonces la primera herramienta, la primera pauta que Jesús nos da para mantener el estrés a raya es, número 1, no te preocupes ni siquiera por lo básico. Dice un señor, creo que es un psicólogo, un sociólogo, Manfred Mach, dice que una necesidad básica del ser humano es la subsistencia y para ello se requiere el alimento. Y algunos dividen las necesidades básicas del ser humano en dos. La primera es necesidad, valga la redundancia, necesidades primarias, que consiste en tener aquellas cosas que son básicas como la comida, respirar e hidratarse. Y el segundo bloque, en el cual dividen las necesidades básicas del ser humano, son las necesidades secundarias. Son aquellas que tienen que ver con el bienestar del hombre, de la persona, del ser humano, pero dice que son culturales y están relacionadas con cosas como, por ejemplo, tener carro o tener un celular. Sin embargo, Jesús entra diciéndole a esta comunidad, para mantener el estrés a raya, no os preocupéis, y les explica de manera gráfica por qué no deben de preocuparse, por qué no deben de estar preocupados. Entonces, a través de dos analogías, la primera analogía está relacionada con las aves y le dice a la comunidad: miren, observen las aves del campo, ellas ni siembran, ni recogen, ni almacenan. Sin embargo, vuestro Padre Celestial las alimenta. Nunca he visto un ave estresada. De hecho, hay algunos videos donde muestran algunas aves, y creo que es el cuervo. Lo muestran como el ser humano ha ido tomando posesión de la naturaleza y algunos terrenos que les corresponde a los animales. Algunos de ellos se han venido adaptando a la vida de la ciudad, por ejemplo. Y entonces el cuervo coge un fruto, se para en un semáforo y espera que los carros arranquen, y obviamente antes ya la ha puesto en un lugar
donde el carro la va a pisar y una vez que la pisa, ahí está el alimento. Pero no es a una ave estresada. Entonces Dios coloca ese ejemplo y le dice a los hombres, ¿acaso ustedes no son más importantes? ¿Más importantes? La pregunta es, ¿qué necesitas? ¿Por qué estás preocupado? ¿Por qué estás estresado? ¿Por qué estás angustiado? Y si Dios mantiene a las aves del campo, también te va a mantener y te va a sostener. Y cuando uno deja de enfocarse tanto en el problema y descansa en el Señor, viendo y observando la naturaleza, la mente empieza a descansar. Pero luego Jesús da otro ejemplo para reafirmar esa idea y le dice a la comunidad, considerad, observad, mirad las plantas, y lo hace a través de los lirios. Y dice, ni siquiera Salomón, con toda la riqueza que tuvo, se compara o sobrepasa la belleza en cómo se visten las plantas. Salomón es un hombre considerado a lo largo de la historia y en cuentas que se hacen, un hombre supremamente rico con vestiduras espléndidas, pero Jesús dice, ni siquiera con todo el dinero, con todo lo que tuvo, pudo superar la belleza de las plantas. Y nos dice a nosotros, si el Señor viste así a las plantas, si el Señor sostiene así a las plantas, ¿no te sostendrá a ti y a mí? Es una invitación de parte de Dios a descansar en Él. Y aunque haya muchas cosas por las cuales debemos de responder, que realmente necesitamos, que son supremamente importantes, Jesús dice que no nos preocupemos. Y hay algo maravilloso con lo que voy a ir cerrando esta primera parte para mantener el estrés a raya que Jesús dice. En la versión Reina Valera dice, por más que te angusties, por más que te estreses, por más que te preocupes, podrás añadir centímetros a tu estatura. Pero en la versión de las Américas dice, por más que te preocupes, podrás añadir 1 hora al curso de tu vida. No. Preocuparnos nos sirve de mucho y lo que hace es que el estrés y la ansiedad nos afecten. Durante esta época, durante esta temporada, hay muchas cosas que nos están oprimiendo, hay muchas cosas que nos están inquietando. Y ojo, no estoy diciendo que sea malo, que sea pecado sentirlo. Sí, lo vamos a sentir. Jesús no los está sermoneando, Jesús no los está regañando, y la palabra de Dios, a través de ella, Jesús no nos está regañando, no nos está diciendo que no nos sintamos así. Nos podemos sentir así, pero lo que está diciendo es que lo sostengamos, lo mantengamos a raya para que no nos afecte, para que no entre en nuestra vida. Y quisiera contarte 2 cosas. La primera, en cierto momento un amigo me cuenta que tiene una circunstancia muy compleja y entra en ese proceso que todos entramos de ansiedad y angustia. Y él me cuenta que cuando leyó la palabra y encontró este pasaje donde nos llama, nos exhorta, nos dice, ni siquiera es un favor, es contundente Jesús, no os preocupéis. Y él dice que cuando entendió esa palabra, empezó a tranquilizarse, empezó a calmarse, la situación estuvo ahí, pero logró superar esta etapa. Y lo importante de todo esto es ver la grandeza y el amor del Señor cuando uno empieza a confiar en Él.
Yo quiero contarte también el otro testimonio, y ya es más personal. Muchas veces me he sentido ahogado y presionado por suplir esas necesidades básicas, porque esa es nuestra responsabilidad, y más durante este tiempo donde tantas cosas han afectado. Y yo estaba muy angustiado, muy preocupado. Pero cuando miro la palabra del Señor, que me dice que no hay justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan, entonces la confianza vuelve a mi vida. Confiemos y creamos en el Señor. Viene la otra parte, viene el segundo punto y el resultado de colocar estas dos cosas en práctica. Dios te bendiga grandemente, pero permíteme orar por ti. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, yo declaro que tú mantendrás, que juntos mantendremos, que todos mantendremos al estrés y a la ansiedad a raya. Estará ahí, siempre va a estar ahí, pero no sobrepasará la línea, la raya que tú y yo hemos demarcado con la fe y con la confianza en la palabra del Señor. En el nombre de Jesús bendigo tu vida y bendigo tu casa y que la presencia del Espíritu Santo te llene.